todos y a todas otra vez. Aquí estamos en la tercera sesión y nada, ya sabéis que lo que estaba previsto hoy, y básicamente esa es la idea, ¿no? Es analizar el tema de las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, pero con una perspectiva, vamos a decir, económica, ¿no? Incluir la mirada, digamos, de la economía en cuanto a todo lo que hemos visto o debiéramos conocer en las sesiones anteriores, ¿no? Ya sabéis que cada sesión es independiente y así va a ser. Lo que pasa es que vamos a seguir utilizando el ejemplo que hemos desarrollado en la sesión número 1 y número 2, pues para, en primer lugar, como ejemplo sencillo, analizar qué costes tiene y qué, bueno, no sé si qué amortización o qué rentabilidad tiene, ¿no? Además de esta cuestión, vamos a reflexionar con otro tipo de instalaciones un poquito más complejas o de mayor potencia, para que también tengamos otra mirada, otras reflexiones y un poquito cojamos las ideas básicas de lo que ocurre desde el punto de vista de la economía en cuanto a las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, ¿no? Yo lo que voy a hacer es aplicar los conocimientos de la ingeniería que hemos estado viendo en la sesión 1 y 2, ¿no? Porque es importante determinados datos que hemos dado, o perfiles de carga, o condiciones económicas vinculadas a la energía, que se compensa, que se autoconsume, facturación. Voy a aplicar, digamos, la mirada de la ingeniería y lo que voy a hacer es, bueno, pues solicitar ayuda a alguien que entienda algo de economía, que no es lo mío, ¿no? Especialmente, ¿no? Y por eso pues invitaré a alguien que nos pueda un poquito pues echar una mano a hacer un análisis o una perspectiva económica a los datos que yo aporte desde la ingeniería, ¿no? Así que nada, vamos allá y empezamos a analizar lo que es el punto de partida siempre, que no es más que plantear cuál es la inversión necesaria en una instalación, ¿no? Porque por un lado va a ser inversión, por otro lado va a ser que, digamos que alimentación vuelve de esa inversión, qué beneficios o qué ahorros o qué rentabilidad obtengo como consecuencia de eso, ¿no? Pero el primer punto de partida lo da la ingeniería siempre, ¿no? Que es cuál es la inversión, ¿no? Así que vamos a mirar en primer lugar el ejemplo sencillo que hemos ido trabajando estas sesiones, que era básicamente un ejemplo como para una vivienda, habíamos dicho, de 1250 vatios pico de instalación con su inversor, para pasar de continua alterna, todos los equipos, protecciones, conductores eléctricos, instalación, burocracia necesaria para poner todo eso en marcha, ¿no? Y ese era un poquito el punto de partida. Así que vamos a ver qué coste de inversión hipotético puede tener una instalación de estas características. No vamos a entrar en grandes detalles técnicos porque se supone que lo hemos hecho en la sesión 2, ni en cálculos porque se supone que hemos hecho en la sesión número 1, pero ahora para plantear lo que es la inversión de la instalación, pues vamos a hacer un poquito un repaso de lo que queremos plantear, ¿no? Tenemos ahí representados los 5 módulos fotovoltaicos que habíamos dicho, cada uno de aproximadamente 245 vatios pico, que hacían un total de 2.250 vatios pico aproximadamente, y conectamos los 5 módulos fotovoltaicos en serie, ¿no? Que decíamos, ¿no? De manera que las tensiones se van a sumar, la tensión de cada módulo fotovoltaico, y la intensidad va a ser constante a lo largo de los cinco módulos, ¿no? Entonces voy conectando los 5 módulos de manera que la salida del primero se convierte en la entrada del segundo, la salida del segundo en la entrada del tercero, etcétera, ¿no? Y al final todo se recoge en 2 conductores eléctricos que van en continua, ¿no? Que uno se identificaría como el negativo y otro como el positivo, ¿no? Voy a cambiar los colores un poquito para identificar y respetar lo que es el colorido de las conducciones, ¿veis? Y eso lo conectamos a los fusibles, que a la vez de ser un elemento de protección para sobreintensidades, sirve como elemento de corte, ¿no? Esos fusibles ya conectaríamos directamente al inversor, ¿no? Y ahí eso es un poquito lo que veríais, ¿no? Si respetando otra vez los colores de positivo y negativo, ¿no? En continua todo esto que estoy haciendo, ¿no? Ahí surgía la duda de si colocar o no magneto térmico y diferencial, pero bueno, en principio no lo vamos a colocar, lo hacemos sencillo, ¿no? Y ahí lo que haríamos sería conectar lo que es el elemento
de protección para sobretensiones transitorias, ¿no? Como podéis ver, ¿no? Y básicamente este elemento lo que hace es proteger pues, una sobretensión que venga de un rayo en la cubierta o lo que sea, pues para que pueda descargar ahí y proteger lo que sería el inversor y el resto de instalación, ¿no? Este elemento, lógicamente, ya habéis visto, ¿no? Se conecta a tierra y ahí es donde de alguna forma se libera la sobretensión, ¿no? Igualmente se conecta a tierra toda la instalación de cubierta, ¿no? La estructura metálica, los módulos fotovoltaicos, etcétera, ¿no? Como acabo de hacer, ¿no? Por otro lado, bueno, ahí veis el inversor. Bueno, habría una pequeña discusión ahí qué potencia de inversión o de inversor necesitaríamos, si un poquito mayor o un poquito inferior, ¿no? Depende para qué y cómo, pues ese debate se mantiene ahí. Bueno, colocamos nuestro inversor, ya pasamos a alterna, corriente alterna, y ahí entonces saldría fase y neutro, ¿no? Que lo primero que hace es bueno, una protección a un magneto térmico, como estáis viendo ahí. Voy a poner los colores un poquito según los códigos, y de ese magneto térmico, de esa protección, pues la salida pues iría a un diferencial, ¿no? Para proteger lo que es la parte de alterna en cuanto a un contacto indirecto. Todo este magneto térmico y diferencial decíamos en la sesión número 2 que hacía falta. ¿Por qué? Porque al final, en este caso, el generador está a la izquierda, digamos, y el consumo estaría a la derecha de la imagen, ¿no? Esto es como si fuese la entrada de la redistribución de la calle. ¿Qué te encuentras en primer lugar? Pues un magneto térmico o un interruptor general y un diferencial, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora, pero con un generador que es el fotovoltaico en este caso, ¿no? Ahora voy a dibujar lo que sería la instalación convencional que nos encontramos o nos deberíamos encontrar normalmente en la vivienda, ¿no? Desde el contador ya veis ahí un poquito, saldría hacia el interruptor general y hacia el diferencial general de la vivienda, ¿no? Esto es lo que nos encontraríamos. Y ahora conectaríamos nuestra instalación solar fotovoltaica. Mi propuesta sería colocarlo justo aquí, aguas abajo, después del interruptor general, después del magneto térmico, perdón, el diferencial general, justo aguas abajo colocar ahí nuestra conexión, ¿no? ¿Por qué lo coloco ahí? Bueno, ya lo hemos comentado en la sesión 2, pero al final, bueno, pues el tema de la protección hacia las personas, ¿no? Me parece interesante que si tú en la vivienda quitas tensión a través del interruptor general, dejes sin tensión todos los circuitos, todas las líneas eléctricas, todos los conductores que hay dentro de la vivienda, ¿no? Entonces, al quitar tensión en el interruptor general, lo que dejas es sin tensión al inversor, y ya sabéis que no puede funcionar. Entonces, bueno, un poquito por garantizar la seguridad hacia las personas, pues parece razonable, ¿no? Voy a cambiar los colores según los códigos, ¿no? Vamos a ver un segundito, aquí, vale. Y luego estaría el tema de la protección hacia sobre tensiones también en alterna, ¿no? Que ya veis ahí un poquito, pues exactamente igual, ¿no? Sería interesante el colocar pues una protección para sobretensiones en la parte de alterna, ¿no? Que esto lo se puede colocar evidentemente para esta línea de la fotovoltaica o para el conjunto de la vivienda y que esté ya protegido, ¿no? Y esto, como antes, pues esto está conectado a tierra, ya hemos visto, lo coloco en amarillo y ya está. Entonces, el último detalle, ya hemos comentado antes en la sesión 2, que nos piden entre el contador de energía eléctrica de la calle, ¿no? y la vivienda, nos piden colocar un elemento de corte, que sería este de aquí, para que si tienen que, por ejemplo, cambiar el contador eléctrico, pues en el propio cuadro de contador en la calle, pues la persona operaria, ¿no? podría abrir tensión, podría abrir aquí el circuito y abrir aquí y dejar sin tensión todo el elemento de medida, ¿no? Todo el contador eléctrico, y poder modificarlo sin riesgo, ¿no? Todo esto incluido en el cuadro de contador de la calle, ¿vale?
Y bueno, eso sería un poquito todo. Y luego pues vamos a poner nombre y apellidos a estos elementos, ¿no? Y podéis ver ahí de forma muy simple, pues he incluido ahí unos precios, ¿no? Módulos fotovoltaicos, 550 euros, una estructura, caja estanca 43 euros, cableado, conductores eléctricos 75 euros, los fusibles de continua, ¿no? Que veis aquí, 50 euros, protección para sobretensiones transitorias, 150 euros, un inversor, 750 euros, caja de conexiones y las protecciones, ¿no? Magneto térmico y diferencial de las zonas de alterna, ¿no? Mano de obra, pues he incluido 45 euros por pareja, 20 horas, ¿no? Bueno, y una partida añadida ahí que me he querido cubrir, ¿no? 150 euros, pues un poquito pues vamos a suponer que haya faltado pues un mantenimiento en los primeros años, alguna cosa, ¿no? Un total de 2.893 euros, que con IVA son 3.500 euros, redondeando, ¿no? Ya sé que esto es un tema discutible o debatible, ¿no? Más bien que, bueno, pues estos precios pueden subir o bajar en función de diversas circunstancias, ¿no? Pues que una instalación sea más sencilla que otra, que tanto, imaginaros que, no sé, pues el tejado es más accesible, menos accesible, más distancias, menos distancias, más espacio en el cuadro eléctrico para instalar elementos o no existe espacio eléctrico. Bueno, hay cuestiones técnicas que hacen que este precio pueda subir o bajar, ¿no? Pero bueno, en general, para hacer el ejercicio nos sirve como referencia coger este punto de partida, y esto sería una inversión teórica que planteamos para esta instalación, ¿no? Y así quien dirá que quizás 3.000 y tantos euros IVA incluido por una instalación de 1.500 vatios pico para una vivienda, pues suena excesivo, ¿no? Yo he querido ser un poquito generoso, planteando que bueno, que estas instalaciones tienen una serie de costes que a mí me parece importantes incluir, ¿no? Ahí os pongo un ejemplo de lo que es un kit cualquiera que se pueda localizar en internet, que ya veis que por casi 2.000 euros IVA incluido, pues se venden los materiales, que bueno, pues son los 4 módulos, su inversor, su cableado con sus conexiones, la estructura de aluminio para la cubierta, bueno, etcétera, ¿no? Sin embargo, a mí me parece importante, bueno, también incluir otras cuestiones, ¿no? Pues la mano de obra, evidentemente, creo que hay que considerarla, y con cierta dignidad. Hay que incluir las medidas de seguridad para subir a un tejado, los gastos fijos o costes indirectos que tiene la empresa instaladora que tiene que montar eso, el certificado de legalización, la responsabilidad civil, etcétera. Hay una serie de gastos que yo entiendo que es interesante incluirlos, y cubriéndome un poquito, pues he planteado ese precio de referencia de 3.000 y tantos euros por la instalación de 1.500 vatios pico que hemos visto. Entonces, teniendo como referencia esa inversión de 1.500 euros IVA incluido, vamos a ver un poquito, vamos a traducir los datos que conocemos para este ejemplo que hemos analizado, un ejemplo real que hemos medido, identificado, registrado y monitorizado, ¿no? Y entonces ya rápidamente, ¿no? Vimos que el consumo de la vivienda es esta gráfica que estáis viendo, que eran 2.329 kilovatios hora año. La producción solar registrada para ese día nos salía 4,7 kilovatios día. Vimos que la inyección a red de ese día eran 1,8 kilovatios hora día. Y todo esto, ¿por qué nos interesa? Porque bueno, al final hay que identificar un cuadro de estas características que os estoy remarcando ahí. ¿Qué es? Bueno, el consumo de la vivienda realmente no nos importa para esto. Lo que nos importa realmente es cuál es la producción solar, que el día registrado eran 4,7, pero identificado para el conjunto del año, pues podrán ser 1.500 kilovatios hora al año, ¿no? Este es el punto de referencia que nos importa, ¿no? Y de estos 1.500 kilovatios hora, sabiendo lo que ha pasado en el perfil de consumo y cuánto se ha autoconsumido en directo mientras había radiación solar, podemos identificar que el consumo solar de estos 1.500 kilovatios hora, si se respeta el perfil de carga que tenemos, de estos 1.500, 953 se consumirían en directo, por decirlo así, ¿no? En streaming, y 547 serían inyectados a red porque no se podrían consumir, ¿no? Entonces, lo que realmente nos importa para hacer el análisis económico es de toda la producción anual, que son esos 1.500, cuánto se autoconsume en directo
y cuánto se tiene que inyectar a red, desgraciadamente, porque no hay posibilidad de utilizarlo, ¿no? De manera que sería, en este caso, este ejemplo, que es singular por las circunstancias que estamos viviendo, pero el 64% se estaría autoconsumiendo y el 36% se estaría inyectando a red, ¿no? ¿Por qué digo que esto es importante? Porque acto seguido a estas dos cifras, que es el punto de referencia, hay que imputar un precio, ¿no? Y el precio de lo que se autoconsume, es decir, 953 kilovatios hora se dejan de consumir de la red de distribución de la calle. Esa redistribución de la calle, como veis aquí la factura, pues se está pagando del orden de 0,15 euros el kilovatio hora, como veis ahí, que luego hay que imputar el impuesto de electricidad y el IVA, ¿no? De manera que esos 0,15 realmente sale a 0,19 euros el kilovatio hora. ¿Qué quiere decir con esto? Que si ahorramos un kilovatio hora en la vivienda, ahorramos 0,19 euros. O si autoconsumimos un kilovatio hora, ahorramos por cada kilovatio hora autoconsumido 0,19 euros. De manera que estos 953 kilovatios hora al año, multiplicados por 0,19, que es su valor, saldrá un dinero que, por decirlo así, estamos dejando de imputar en la factura, ¿no? Y los otros 547 que veis ahí es lo que se inyecta a red, que realizando la compensación nos compensarían aproximadamente a precio pool a 0,05 euros el kilovatio hora, ¿no? Entonces nos sale una segunda cuenta, ¿no? De manera que, pasando a la siguiente página, tendríamos que, perdón, 181 euros serían los euros por los kilovatios hora que se dejan de consumir, los autoconsumidos, y 27 euros serían los euros por los kilovatios hora inyectados. Es decir, en esta hipótesis, que ha sido real de este día, ¿no? Serían del orden de 208 euros al año lo que dejaríamos de pagar en el término de energía de las facturas, ¿no? Y eso sería un poquito digamos, la referencia, es decir, la inversión total la estimado en 3.500 euros. Hay un 25% que se supone que puedes desgravar en la declaración de la renta, con lo cual realmente lo que hay que amortizar, si eres capaz de desgravar esto en la declaración de la renta, con ese paréntesis, hay que amortizar el 75% de la inversión que hemos estimado, hay que amortizar 2.625 euros y lo que cada año se está amortizando con el precio de electricidad actual son 208 euros, con lo cual, dividiendo una cosa entre otra, dividiendo 208 entre 2.625 aproximadamente darían 13 años. Eso sería una referencia muy sencilla del ejemplo que hemos estado continuando estas dos sesiones. Ya veis, he hecho un planteamiento extremadamente sencillo sobre un ejemplo extremadamente sencillo, ¿no? Pero puede ser el punto de partida para avanzar y aprender, ¿no? Yo incluso lo denominaría como simplicidad radical lo que estamos haciendo, ¿no? Yo no me dedico a la economía, me dedico a la energía, ¿no? Y bueno, pues he invitado a una persona que con una perspectiva económica pues nos diga, ¿no? Un poquito si lo que estoy haciendo es aceptable o no, o bueno, un poquito que nos haga un análisis económico o cómo se podría plantear esto de otra forma, ¿no? Y por eso, pues vía videoconferencia, pues vamos a contactar con la persona que nos va a ayudar. Así que nada, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Pues nada, has visto un poquito lo que he estado planteando y bueno, me gustaría que digas un poquito tú qué opinas, ¿no? Si se puede plantear de otra forma o qué parámetros o cómo se puede analizar esto, ¿no? Lo primero que te diría es que lo que has planteado me parece extremadamente simple, y lo digo en sentido negativo, ¿no? Quiero decir, ahí no se incorpora ninguna variable cambiante a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si quieres mirar un poquito esta hoja Excel, que es muy sencilla, podría mejorar un poquito lo que tú estás planteando, ¿no? Ahí puedes ver que es importante tener en cuenta la variación del precio de la energía, ¿no? Es decir, ahí incorpora que si la subida anual de la energía es un 5%, pues claro, si tú ahorras kilovatios hora, esos kilovatios hora a lo largo de los años tendrá un valor diferente, ¿no? Que irá incrementando, ¿no? Increchendo, ¿no? Y también es interesante tener en cuenta el IPC anual, ¿no? El valor de las cosas, ¿no? 3.500 euros recuperados en el año X
no tendrá el mismo valor que los 3.500 euros ahora, ¿no? Tendrá menos valor porque si el IPC ha subido, ese dinero va a tener menos valor. Y en tercer lugar, sería también interesante tener en cuenta el precio, o sea, el interés del dinero, ¿no? Interés anual, porque al fin y al cabo ese dinero, si estuviese en un depósito o en un banco, tendría un interés, y por haber hecho una inversión en la instalación fotovoltaica ese interés no lo vas a recibir, ¿no? Con lo cual estos tres parámetros, ¿no? La variación del cash flow, diría yo, del precio de la energía, el IPC anual y el interés anual del dinero, pues son tres parámetros que completarían un poquito tu cálculo, ¿no? Y ahí puedes ver un poquito en una pequeña Excel, pues año a año, cómo los ahorros son cambiantes, lógicamente, porque el precio de la energía va a cambiar. Podemos incorporar algún gasto fijo, como ejemplo los mantenimientos, el interés del dinero que he citado, y entonces la inversión inicial, que eran 3.500 euros, que después de la desgravación fiscal del 25% se quedaban 2.625, vas viendo año a año cómo va reduciéndose ese saldo acumulado, ¿no? Hasta que en el año número 13 pues ya aparece un saldo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en 13 años pues se habría recuperado todo el dinero inicial de la inversión, incluyendo pues el interés del dinero, incluyendo el IPC anual, incluyendo la variación del precio de la energía, ¿no? Y a partir de ahí, pues en adelante, hasta el año 25, que vamos a suponer que es la vida útil de la instalación, por decir una cifra, pues vas viendo los acumulados en el saldo hasta 5.120 euros, que sería el saldo acumulado definitivo por encima de la inversión inicial. Vale, ya entiendo, pero al final tampoco te sale tan diferente el resultado, ¿no? Más o menos 13 años, ¿no? Sí, lo que pasa es que de alguna forma pues así lo estamos haciendo mejor, ¿no? De todas maneras se puede hacer pues un análisis más fino si queréis, pues por ejemplo calculando el VAN, ¿no? Que es el valor actual neto que se llama, ¿no? Que es básicamente la diferencia o un balance entre el valor actualizado de los ahorros esperados y el valor actualizado año a año de los pagos esperados, ¿no? De manera que si el VAN sale positivo, bueno, pues se considera que la inversión es rentable, ¿no? E incluso si tienes que comparar dos inversiones, la que tenga mayor VAN sería más rentable, ¿no? Y si no, también pues, se puede calcular el TIR, por ejemplo, ¿no? Que es la tasa interna de rentabilidad, que se define como aquel tipo de rentabilidad que iguala la inversión inicial con la suma de los ahorros anuales actualizados, ¿no? Que ya veis ahí mismo que en este caso saldría del orden del 9%, muy superior al interés bancario. Ya veis que es un tema complejo, ¿no? El análisis financiero de una instalación de este estilo, al menos esa es mi opinión personal, ¿no? Y no es que no quiera contestar a la pregunta del millón, ¿no? Que hace todo el mundo, ¿no? ¿En cuánto tiempo se amortizan este tipo de instalaciones, ¿no? ¿Son rentables o no son rentables? Y opino que sí son rentables desde el punto de vista económico, pero no es sencillo el contestar a esa pregunta, ¿no? Y hay una serie de factores que desde mi punto de vista hacen que el resultado sea muy volátil, ¿no? Muy líquido, ¿no? Hay mucha incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre no la da la cuestión financiera, sino la está dando el tema energético, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿eh? Y por empezar, ¿no? Si queréis mirar la diferencia entre lo que se podría plantear la instalación en una ubicación o en otra ubicación, ¿eh? O sea, imaginaros que la misma instalación de 1250 vatios pico que estamos trabajando en estas sesiones, la instalación más sencilla de una vivienda, con el mismo coste de inversión, porque es la misma instalación, la misma empresa instaladora, y hace dos instalaciones, ¿no? En Navarra. Una la plantea en Tudela y la otra la plantea en Huarte Araquín, ¿no? Ponemos ahí un poquito un cálculo sencillo, ya veis ahí, ¿no? 1250 vatios pico, una serie de pérdidas en el sistema, ponemos una pendiente, una azimut para la instalación y nos vamos a la zona de Tudela a ver un poquito qué producción de energía tendría, ¿no? Ya veis ahí un poquito lo que nos sale mes a mes, ¿no? A lo largo del año, ¿no? Pero si veis el resultado global, pues del orden de 1.700 kilovatios hora al año produciría la instalación en Tudela, ¿no? Por el contrario, nos vamos a la zona de Huarte Araquil, en Sacana,
y pinchamos ahí, que hay otra radiación disponible, lógicamente, y nos vamos a esa zona y volvemos a calcular la instalación, ¿no? La misma instalación con sus mismas pérdidas, ¿no? Y nos vamos a 1300 kilovatios hora año, es decir, hay un 20% de diferencia en la radiación solar en las instalaciones y eso es importante entenderlo. Es la misma inversión, en la misma instalación, la misma empresa plantea dos instalaciones y hay un 20% en los resultados, en la diferencia, quiero decir, de resultados, ¿no? Pero incluso no solamente la ubicación, que es el primer elemento, el segundo elemento, imaginaros la orientación o inclinación de los módulos, es decir, si nos vamos a Tudela a una cubierta y tenemos una buena orientación sur con un azimut de 0 grados y una inclinación de 40 grados, pues quizás la producción va a 1900 kilovatios hora para la instalación y en Huartaraquí el ejemplo que hemos visto son 1300 kilovatios. Estamos comparando 1900 frente a 1300, es decir, ya eso es una diferencia del 30%, ¿no? ¿Qué quiero decir? Pues que quizás en el mejor de los casos que estoy planteando en Tudela la amortización son 10 años y en el peor de los casos que estoy planteando en Huartaraquil quizás sean 13 años, ¿no? Ya, eso es un simple ejemplo de lo que estoy planteando. Pero no es solamente el único, es decir, está hablando de ubicación, orientación e inclinación de los módulos. Imaginaros el perfil de carga del edificio, ¿no? Es decir, tú planteas la misma instalación con la misma ubicación, con la misma inclinación y orientación de los módulos en dos edificios que en uno de ellos sí que tienen un perfil de carga o de consumo que consumen en las horas centrales del día, con lo cual autoconsumen casi todo lo que se produce, pues, y en el otro lo contrario, ¿no? No están al mediodía. Pues en estos dos casos, pese a que tener todos los condicionantes similares, otra vez la amortización en vez de 10 y 13 años quizás va a 17 años y a 8 años, ¿no? Entonces el abanico se abre entre 8 y 17 años, ¿no? Pero no solamente esto, todavía hay más elementos o más factores de incertidumbre, ¿no? Imaginaros una vivienda que decide cambiar de tarifa, ¿no? Y se pone discriminación horaria de manera que cambia, digamos, el precio del kilovatio hora en los horarios de mañana, ¿no? Pues ya cambiarían las circunstancias, ¿no? Imaginaros una vivienda o un edificio, me da igual, que pensar en un edificio que cambia a tecnología LED y deja de consumir tanta energía eléctrica cuando necesitaba iluminación, por ejemplo una escuela, ¿no? De manera que deja de autoconsumir parte de esa energía que estaba autoconsumiendo y tiene que compensarlo a 0,05 euros el kilovatio hora, ¿no? Imaginaros que el precio de la energía es volátil, tanto para arriba como para abajo en algunos casos, ¿no? Qué incertidumbres, ¿no? Y cómo se manejan, ¿no? De manera que la respuesta a la pregunta del millón que me habéis hecho muchos y muchas de vosotras, ¿no? Que es ¿cuánto tiempo hace falta para amortizar esta instalación del ejemplo que hemos estado estudiando en las sesiones, ¿no? Pues habría que contestar con muchas preguntas, ¿no? ¿Quién eres? ¿Dónde vives? Ubicación, perfil de consumo, qué tarifa tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría que esto es un abanico, ¿no? Que puede estar la amortización quizás entre 7-8 años para el mejor de los casos o 16 años para el peor, o incluso que no se amortice nunca, evidentemente, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es como cuando vamos a comprar un electrodoméstico, ¿no? Según la eficiencia del electrodoméstico, ¿no? A+, A doble plus, triple plus. Según la eficiencia del electrodoméstico, el coste del electrodoméstico es mayor porque se supone que ahorras luego energía cuando lo utilizas y ahorras dinero cuando lo utilizas y se supone que lo amortizas. Pero para amortizar el electrodoméstico tienes que utilizarlo. Es decir, dos electrodomésticos iguales en dos viviendas diferentes, si en una vivienda lo utilizan mucho, ahorran mucha energía y ahorran, se supone que un coste económico proporcional, y en la otra vivienda, si no utilizan el electrodoméstico, no ahorran ni energía ni dinero. Pese a que los dos tienen la misma etiqueta, la amortización de ese sobrecoste por esa máxima eficiencia energética no es similar. La utilización es lo que hace dar respuesta a cuál es el punto o el nivel de amortización y rentabilidad de este tipo de instalaciones. Como conclusión, os diría que hemos visto un ejemplo muy sencillito en una vivienda a lo largo de estas sesiones, 1250 vatios pico,
y hemos terminado un poquito viendo los distintos patrones que afectan a lo que es la rentabilidad de este tipo de instalaciones. Pero no os asustéis porque este ejemplo quizás sea el ejemplo, desde el punto de vista económico, el ejemplo más desfavorable que nos podemos encontrar. Entonces, no hay que tener miedo porque casi seguro que cualquier circunstancia que encontremos va a tener ingredientes más favorables en cuanto a la rentabilidad económica de este tipo de instalaciones. Y de hecho, en el segundo vídeo de esta sesión, luego más adelante veréis que hay otras circunstancias, otros ejemplos y otro colorido en este tipo de análisis.